cuando mi apóstol pues nos dijo, ¿verdad?, que íbamos a darle la enseñanza este día, ¿verdad? Yo le decía al Padre de que predico, ¿verdad? Y el Señor siempre es lindo porque nos va poniendo todos los temas. Hace unas 2 semanas quizás, o 3 semanas, habíamos ido a un centro comercial con Ricardo y había una exposición de esculturas que a mí en lo personal pues me gustan mucho, ¿verdad? No tengo ninguna en la casa, pero me gusta mucho el trabajo, el arte, ¿verdad? De ver cómo se esfuerzan todas las personas que tienen ese don. Y dio la casualidad que uno de los exponentes, ¿verdad?, que estaba ahí, nosotros tenemos el privilegio de conocerlo, ¿verdad? Es un artista de Salcuatitán, de Ataco, de Mapaneca, de todo ese sector que alguna vez todos hemos ido. Y le pregunté, ¿verdad? Había un delfín, que en lo particular a mí me gusta muchísimo, y le pregunté, ¿verdad? Mire, ¿cómo vaya este delfín? ¿Cómo hace para que quede tan perfecto, ¿verdad? Y me dijo, mire, me contestó bien sencillo, me dijo, simplemente tomo un bloque de mármol y cincelo todo lo que no es el delfín. Y pues me pareció como en el momento interesante, quizás no entendí mucho, me pareció como bien filosófico, ¿verdad? Pero en el momento también fui pensando, pues como profeta Rosarito nos había estado también predicando la enseñanza el miércoles pasado, ¿verdad? De todo lo que Jesucristo, ¿verdad? Yeshua HaMashiach pasó, ¿verdad? Entonces el tema pues se llama la transformación de Dios, es un proceso continuo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces me hizo también pensar cuando la visión que le he dado a nuestro apóstol, ¿verdad? Dios Padre, que es que cuando venimos por primera vez a la congregación, ¿verdad? Ustedes se han fijado que ella siempre dice, el Señor me da el privilegio de poder ver el final, el resultado final de cada uno de nosotros y no el principio y todas las imperfecciones como nosotros llegamos. Por eso me pareció como bien linda la explicación sencilla de este artista, donde dice, cincelo todo lo que no es del fin y por ende queda el delfín, ¿verdad? Así es como nuestro Dios trabaja con nosotros, ¿verdad? Pues Dios nos escoge, ¿verdad? Y lo primero que hace es moldearnos, es esculpirnos, es trabajar en nuestro carácter, ¿verdad? Va quitando todo lo que no es conforme al corazón de Él, ¿verdad? Ayudado por el Espíritu de Dios, y nos va quitando todas esas imperfecciones y va dejando lo que nosotros realmente somos, ¿verdad? En lo profundo de nuestro ser, cada uno por nombre, ¿verdad? Va dejando a Guadalupe, va dejando a Sonita, va dejando a Karencita, va dejando a Alex Cortade, ¿verdad? Va dejando cada uno, ¿verdad? La esencia es realmente de cada uno. Sabemos, como habíamos visto, ¿verdad?, también en las enseñanzas sobre el Espíritu Santo, que la prioridad, pues, ¿verdad?, del Espíritu Santo, como lo recordamos que lo vimos hace días, que era lo que nos decía 2 de Corintios, capítulo 3, versos 17 al 18, porque es el Señor, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vemos que es una prioridad del Espíritu Santo, el irnos transformando de gloria en gloria, e ir transformando nuestro carácter. Por eso la comparación de esta escultura, ¿verdad?, de cómo un artista puede ir trabajando y cincelando, cómo no más lo hace nuestro Padre Celestial en nuestra vida, ¿verdad?, que realmente nos va transformando. Nuestro ser se va llenando de imperfecciones, ¿verdad? El profeta David lo decía en la oración cuando inició, ¿verdad? A veces venimos con cargas, quizás nosotros nos vamos llenando también por el diario vivir, por las circunstancias, por algún daño, ¿verdad?, que nos hayan hecho en la niñez, en la adolescencia, en el matrimonio, en algún engaño, algún maltrato, ¿verdad?, verbal, y no se diga pues algunos maltratos físicos también, ¿verdad? Entonces vemos cómo esas imperfecciones, aún en el camino del Señor, pueda que todavía tengamos alguna de ellas, ¿verdad? Declaramos que no, que nosotros somos un pueblo
crecido, un pueblo maduro, ¿verdad? Pero cuando venimos nosotros por primera vez, ya, digámoslo así, a los pies del Señor, vemos cómo nos vamos llenando, ¿verdad? Nos vamos llenando y vamos almacenando todas esas imperfecciones de la obra perfecta que Dios hizo, que somos nosotros. Entonces, ahí es donde Dios Padre, después de llamarnos, que es lo primero que Él hace, porque hemos sido enseñados que es Él quien nos escoge y nosotros pues en la disposición de aceptarlo, ¿verdad? Él se convierte en el cincel con el cual nos forma según su deseo, según nos creó, y ahí es donde vamos poco a poco nosotros siendo transformados. Simplemente el Espíritu Santo quita todo lo que no es conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Lo hemos visto que tantas veces, ¿verdad? Y lo sabemos, que Dios no llama a gente perfecta, ¿verdad? Dios siempre llama a personas imperfectas, ¿verdad? Y por eso Él es llamado el divino escultor, ¿verdad? Yo me quise recordar y lamentablemente no lo anoté porque era bastante larguito, en mayo del 2018, si recuerdan, que fue un evento que nuestro apóstol nos dio, ¿verdad? Para el Día de la Madre, y también por la presentación de profeta Ana Lucía. Yo le voy a pedir a nuestro apóstol que me dé copia de todo lo que el Señor le dijo de lo que Él era, porque fue una revelación lindísima, no sé si todos la recuerdan, pero una de ellas, eran varias, o sea, no me recuerdo, pero era como que el Señor, somos la madera y Él es el que talla, que Él es el arquitecto, ¿verdad? Y que sí, que Él es el ingeniero que transforma tal cosa, pero eran miles, de verdad que no anoté ninguna, pero sí me recuerdo que una de ellas era precisamente eso, ¿verdad? Que nosotros somos un bloque de mármol y usted, el Dios Padre, pues es el divino escultor, ¿verdad? Así que un Dios siempre hablándonos en su perfección. Vemos en Efesios 2:10 que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que es decir que ustedes y yo somos la obra perfecta de Dios, ¿verdad? Que Él nos creó, desde el inicio de nuestra creación, realmente Él va haciendo una transformación en nosotros. También vemos, ¿verdad?, que Él no deja las obras inconclusas para nada. Lo vemos en Filipenses 1:6, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que sí podemos ver, ¿verdad?, que verso con verso Dios nos está hablando de la transformación, Dios nos está ministrando sobre la transformación, y que esa obra que Él ha comenzado en nosotros, el primer día, que yo creo que cada quien recuerda su primer día que vino a la congregación, ¿verdad? Tal vez alguno fue aquí en casa paterna, otros tal vez fue al hotel, algunos otros como yo, que fui en alguno de los test que nuestro apóstol daba en el Caminar Real cuando era mimosa todavía, pero yo, como dice la palabra, ¿verdad?, que vimos hace un ratito, o sea, Dios nos llama y nos escoge, pero está en nosotros y lo aceptamos, ¿verdad? Yo en ese momento no lo acepté, que habrán sido hace unos, no sé, 18 o 20 años atrás, ¿verdad? Yo no dispuse mi corazón y no lo acepté, así que de lo que me perdí, ¿verdad?, puedo decir ahora, pero definitivamente hoy tengo presente el día que sí acepté, el día que vine, el día como mi apóstol me ha de haber visto, ¿verdad? Y cómo yo me dispuse, ¿verdad? Como cada uno de nosotros nos hemos dispuesto, y como Dios va trabajando y transformando mi vida, ¿verdad? En pocas palabras decimos que la transformación es dar otra forma o dar otro aspecto a algo o a alguien, ¿verdad? Y así es como vemos que Dios nos va cambiando, nos va transformando, ¿verdad? También siempre hemos sido enseñados que debemos dejar el pasado atrás, ¿verdad? Eso es una de las cosas que a mí me impactó en una de las enseñanzas que nuestro apóstol nos dio también hace muchos años, donde que no escucháramos la voz incorrecta, porque la parte de la transformación que Dios va haciendo en nuestra vida es que vamos cambiando etapas, ¿verdad? Venimos en una etapa probablemente con muchos problemas, aceptamos a Dios, a nuestro Padre Celestial, o a Elohim su nombre, nos empieza a transformar y pasamos a otra etapa, ¿verdad? Y depende de nuestra
comunión con Dios, depende de nuestro desarrollo, depende de nuestra intimidad y de nuestro deseo, ¿verdad? De aprender y disponernos, pasamos a otra siguiente etapa. Y así Dios nos va llevando de etapa en etapa, nos va esculpiendo parte por parte. Pero siempre puede ser que en algún momento la voz de Satanás nos recuerde quiénes somos en el pasado. Nos recuerda esa etapa de nuestro pasado, ¿verdad? A mí muchas veces me ha pasado, y en el presbiterio también hemos sido enseñados, y todos en la congregación aquí hemos sido enseñados, que cuando nos pasen esas situaciones, ¿verdad? Nosotros tenemos que ponernos en sintonía con Dios, ¿verdad? Recordarle a Satanás que nosotros no nos metemos con él, que no se meta con nosotros, que Jesucristo, al que hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, ya nos perdonó nuestro pasado, ¿verdad? ¿Cómo no nos lo vamos a perdonar nosotros mismos? Porque esa voz incorrecta puede venir de Satanás, pero nosotros mismos somos los que nos lo trabajamos, ¿verdad? Y sí, tú eras pecador, tú cometiste esos errores, mira en tu adolescencia, mira en tu pubertad, mira, ¿verdad? Pero definitivamente si hemos venido a los pies de Cristo y estamos siendo transformados y estamos pasando esas etapas en etapas, tenemos definitivamente que dejar de escuchar la voz incorrecta, ¿verdad? Que es una parte de las que siempre nos ha enseñado nuestro apóstol, ¿verdad? Porque hemos nacido de nuevo, o sea, estamos siendo transformados. Y hablando de la transformación también, Dios me recordó que todo empieza, como siempre, ¿verdad? Lo hemos venido viendo quizás en cada enseñanza. Cualquier acción, cualquier trabajo que Dios quiera hacer en nosotros, depende también de nuestro corazón, ¿verdad? Que nosotros dispongamos nuestro corazón. Es necesario abrir el corazón y estar dispuestos a realizar esa metamorfosis en nuestra vida. No sé si algunos se recordarán, no me recuerdo en qué etapa, pero también el Señor me recordó cuando me decía esta frase, ¿verdad? Abrir el corazón y estar dispuestos a realizar esa metamorfosis en nuestra vida. Profeta de Vita quizás hace unos 2-3 años, no sé si usted se recordará, que nos habló de la metamorfosis y nos llevó un video preciosísimo, ¿verdad? Donde quizás nosotros en ciencias sociales chiquitos, y las que son maestras sabrán si todavía siguen explicando esa parte de la metamorfosis, pero yo sí recuerdo que chiquita quizá vi el tema de la oruga, lo hacen a uno hacer el experimento, ¿verdad? Probablemente en sociología o en biología lo hacen hacer ese experimento, pero cuando ella nos llevó ese video, yo recuerdo muy bien cómo nos fue llevando, cómo el Señor la fue llevando, cómo nos lo fue explicando, ¿verdad? Y esa metamorfosis es la mejor manera de cómo podemos ejemplificar, ¿verdad? Valga la redundancia, cómo Dios nos va transformando de esa pequeña oruga, ¿verdad? Hasta convertirnos, bueno, cómo iba tejiendo cuando abren el orificio, cuando salen y se convierten en esa preciosa mariposa, ¿verdad? Que podemos decir que somos nosotros, esa hermosa creación, ¿verdad? Con esos colores espectaculares, ¿verdad? Que Dios le da, en este caso a esa mariposa. Así es como Dios va transformando nuestras vidas y ya no somos los mismos, definitivamente. Si cada uno, a veces nosotros tendemos a ver quizás solo lo malo de nosotros, nuestros errores, nuestro pasado, nuestras dificultades, nuestras situaciones que estamos pasando en un momento específico. Pero si queremos ser benevolentes con nosotros mismos, ¿verdad? También yo creo que hay momentos en que podemos ver las cosas positivas, ¿verdad? Y decir, y recordar cómo vine yo a los pies de Cristo. Mis ojos no brillaban, quizá había mucha dureza, mucho dolor, mucha cicatriz, ¿verdad? De dolor. Y uno mismo puede decir cómo Dios me fue transformando y tantos años después ya puedo ver esa mariposa, ¿verdad? Con hermosos colores, reluciente, ya puedo verme brillo en los ojos, si tengo un par de arrugas, pero ya las disimulo con las cremas, con algo. Definitivamente Dios va haciendo esa transformación en nosotros y debemos mirar positivamente también lo que Dios hace en nosotros y cómo nosotros nos dejamos hacerlo, ¿verdad? Dios me decía en esta parte también algo bonito, más para los que son médicos, que están estudiando para médicos, que ya están por graduarse,
¿verdad? Que cómo es Dios de perfecto, que vamos teniendo una transformación desde el momento en que nuestro padre biológico y nuestra madre biológica fecunda, ¿verdad? Ese óvulo. Desde ahí ya la creación es tan perfecta que va haciendo una transformación, en este caso biológica, ¿verdad? Tal vez no espiritual, pero va haciendo una transformación de 9 meses, ¿verdad? De estar en el vientre de nuestra madre y nos va formando. Esto me llevó también a recordar que hace un par de semanas, hablando con mi sobrina de algo médico, ¿verdad? Que yo no me sentía bien y le consulté, ella me decía una frase, ¿verdad? Y me dijo, tía, es que Dios es tan perfecto que cuando estudiamos anatomía, que me imagino que estarán los primeros años, por ahorita no, sí, con Gaby, no sé, Karencita con Alex, que lo han experimentado y los demás, pues, que los odontólogos que siempre tienen que ver esas materias al principio, creo que definitivamente ella me decía eso. Cuando uno estudia anatomía, que son las primeras clases, definitivamente, tía, no hay manera humana de describir cuán perfecta es la creación de Dios. Es esa transformación que Dios va haciendo durante esos 9 meses. Y ella me decía que no hay ni robot, ni la ciencia, ni los filósofos, ni los científicos, o sea, van a descubrir en ningún momento todo eso, ¿verdad? Era lo que ella me decía. Entonces me llamó la atención porque definitivamente es cierto. O sea, Dios en su perfección, desde nuestra concepción, nos va transformando, ¿verdad? En ese caso en algo biológico, pero nos va transformando. Entonces, yo quería explicarles a ustedes esta parte, y yo ponía aquí, ¿verdad? Y le decía, Dios en su perfección, si cuando uno estudia anatomía y uno ve como los componentes, era la palabra que yo había puesto, pero yo dije, componentes como que son partes de carro, ¿verdad? Entonces mejor me fui a buscar a Google cómo se forma esta anatomía, ¿verdad? Y dice bien resumido que las células, ¿verdad? Se multiplican, generan tejidos, estos a su vez generan cada uno los órganos del cuerpo, entre los que hay que contar también a los huesos, los músculos y la piel. Los órganos se agrupan de acuerdo a sus funciones y constituyen sistemas. Aquí es donde el Señor también me termina de confirmar cuando declaramos. Ustedes se fijan que nuestro apóstol nos ha enseñado y cuando estamos también en intimidad también, ¿verdad? Declarando por la salud de cada uno de miembros de la congregación, siempre le hablamos a los sistemas. Entonces yo le dije, gracias, Señor, porque ¿cómo le das esa revelación a nuestro apóstol? ¿Verdad? Yo, la verdad es que si lo estudié no me recuerdo de cómo se forma una vida humana, pero que termina en sistemas, ¿verdad? Por eso es que le hablamos al sistema digestivo, al sistema circulatorio, al sistema cardiovascular, a todos los sistemas, ¿verdad? Así que Dios perfecto que nos va transformando desde nuestra concepción, ¿verdad? Así que Él definitivamente, Él comienza su trabajo transformándonos. Él nos conoce muy bien y sabe exactamente por dónde y por qué área comenzar a transformarnos, ¿verdad? Podría ser que esa pieza, ese bloque de mármol, el escultor lo quiera empezar a hacer, a pulir por la parte de abajo y quizás tenía que haber empezado por la parte de arriba, pero él tal vez no sabe y la pieza quizás le va a costar más que se termine, ¿verdad? La obra final. Pero Dios nos conoce tan bien a cada uno de nosotros y conoce cada una de nuestras áreas, ¿verdad? Que Él sabe perfectamente por dónde empezar a trabajar y por dónde empezar a transformarnos, ¿verdad? Él nos ve, como dice en Isaías, que somos una piedra sacada de la cantera. Es Isaías 51, versículo 1. Dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Yahweh. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Entonces vemos cómo Dios definitivamente, ¿verdad? Nos mira como esa piedra que va puliendo, que va cincelando para llegar a convertirnos en mejores personas, ¿verdad? En mejores seres humanos, en mejores cristianos. En este proceso también yo creo, ¿verdad? Pienso, Dios también me lo decía, más bien, perdón la palabra, pero más bien Dios me lo decía, como cuando llegué quizás a esta parte, fue cuando hasta ahí que Dios me dio el tema, que era la transformación de Dios, es un proceso continuo. ¿Por qué? Porque
no le había puesto tema todavía ahí, y entonces yo me decía, mire, cuando ya uno llega a este proceso y uno ya dice, ya vine a los pies de Cristo en el año tal, ya tengo 12 años, 15 años, ya Dios me transformó, ya soy un buen ser humano, un buen cristiano, ¿verdad? Podemos cometer en ese error, ¿verdad? Y que definitivamente Dios nos libre de no cometer de no caer en ese acomodamiento, en decir, yo ya fui transformado, yo ya fui salvo, yo ya fui rescatado, y sí, lo hemos sido, pero el proceso de transformación es continuo, es a diario, ¿verdad? Aquí me recordé la parte que el profeta Rosarito nos dio el miércoles pasado, ¿verdad? Que si se recuerdan, nos hablaba de cómo Yeshua HaMashiach sufrió, ¿verdad? Todo el proceso que pasó, cómo fue latigado, con la forma en cómo fue latigado, cómo fue despreciado, cómo fue vituperado, ¿verdad? Y veíamos cómo en ese momento realmente Dios la tocaba a ella como nos tocó a nosotros, y nos dejó pues leer todo el capítulo, ¿verdad? Porque por tema de tiempo no lo íbamos a poder leer, ¿verdad? Que era Isaías 53, ella dijo, léanlo todo, para que realmente comprendiéramos todo ese proceso de cómo Yeshua HaMashiach sufrió por usted, por mí, por todos. Y yo decía, nuevamente, al leerlo, definitivamente volvemos a tener una transformación súper grande. O sea, lo pudimos haber leído hace años y lo sabemos. Las películas de chiquitos que veíamos en el canal 6 de la Pasión de Cristo, que no era nada, ¿verdad?, de lo que él vivió, porque está descrito realmente cómo lo vivió, pero al volver a leerlo y al releerlo, como al releerlo, la palabra en sí, toda la palabra de Dios, nos vuelve a dar una transformación, nos vuelve a tomar, ella nos decía, pues, yo tomé ese estado de conciencia de lo que realmente Yeshua pagó por mí, por mis pecados. Por eso es que Dios me decía, no caigas en ese acomodamiento, en esa zona de confort famosa, ¿verdad?, que uno le dice, porque la transformación es continua, la transformación es a diario, es día a día. Yo creo que a todos o a muchos nos pasa, algo que a mí me saca de mis cabales es el tráfico, ¿verdad? La gente cómo maneja, la intolerancia, de calmarla, pero solo es ese momento, me decía el Señor, solo ahí tú tienes que transformar tu vida a mí, ¿verdad? Es algo que ya llevo tantos años en el Evangelio y me cuesta transformarlo, ¿verdad? Me cuesta entender, ¿verdad? Que no todos tenemos el mismo carácter, que no todos tenemos la misma tolerancia. Entonces, definitivamente Dios va haciendo ese proceso continuo, a diario, ¿verdad? Pues debemos nosotros dejarnos transformar, es progresiva, ¿verdad? Es a diario. Recuerdo, y creo yo que muchos, ¿verdad?, en la parte laboral, empresarial, los que trabajan en el área contable, los abogados, en sistemas, casi que en cualquier área, vemos que siempre hay una frase bien famosa, que todo va cambiando, ¿verdad? Antes se usaba el sistema MS2, creo yo que era, después se usaron otros, ¿verdad? Entonces todo va cambiando y como seres humanos nos da miedo la transformación, ¿verdad? Y cuando uno le dan estas charlas de motivación en los trabajos, ¿verdad? Creo que justo hoy en marzo hay un proceso nuevo contable, ¿verdad? Que tienen que aplicarse las empresas, y entiendo yo que están en el corre de todo esto, pero es un cambio, ¿verdad? Entonces siempre a uno le decía cuando venía un proceso de cambio, una famosa frase, ¿verdad?, bien célebre de un filósofo que no viene a tema el nombre, pero pues sí, no es algo que nos hemos inventado, sino que alguien lo dijo, que es que lo único que no cambia es el cambio, ¿verdad? Eso siempre nos lo han dicho, y que debemos de ser nosotros esos agentes de cambio, ¿verdad? Tenemos nosotros que estar dispuestos a cambiar, y que ese cambio es a diario, ¿verdad? O sea, el cambio siempre va cambiando. Entonces, para tratar de ir avanzando un poco, ¿verdad? Yo decía cómo ha sido transformada mi vida, pero hemos hablado en tantas oportunidades cómo hay tanto personas en la Biblia, apóstoles, ¿verdad?, profetas, que han sido transformados desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y yo decía, Señor, dame un ejemplo. ¿Quién? Mi papi se llama Pedro,
¿verdad? Se llamaba, ¿verdad? Él falleció, pero se llamaba Pedro, y me recuerdo como mi papi pasó una transformación en su vida cristiana. Pues nos congregábamos en la iglesia católica, ellos fueron casi que de los pioneros cuando empezaba un movimiento carismático. Tuvieron la bendición de poder celebrar sus 25 años de estar en el ministerio ya hace muchísimos años, pero me recuerdo como la transformación que mi papi fue pasando fue muy bonita, haber sido dolorosa para él, ¿verdad? Entonces Dios me decía, habla un poquito de cómo fue la transformación del apóstol Pedro, ¿verdad? Recordándome a mi papi el nombre. Recordemos que Simón, ¿verdad?, conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, ¿verdad?, quien había seguido a Jesús después de Yeshua, después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que él era el Cordero de Dios. Vemos en Juan capítulo 1, 42, ¿verdad?, que aquí nos vamos a centrar, donde dice, y le trajo a Jesús, a Andrés, ¿verdad?, su hermano, y le trajo a Jesús, y mirándolo Yeshua dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿verdad? Entonces, en este primer encuentro que el apóstol Pedro tuvo con Yeshua HaMashiach, me imagino yo, vuelvo a recordar ese ejemplo de cuando nosotros venimos por primera vez, ¿verdad? Que es ese momento glorioso, maravilloso, inolvidable, donde pues, Dios, ¿verdad?, a través de nuestro apóstol, que es la que tiene la visión, nos ve, nos habla, a veces en el momento, sino hasta el final, y nos dice, ese tú eres, lo vamos a ver un poquito en resumen, y nos dice, ese tú serás, ¿verdad? Por eso son dos palabras tan pequeñas, pero tan significativas en este primer encuentro que Yeshua HaMashiach tiene con el apóstol Pedro. Son dos puntos los que Dios me daba. Uno, que más o menos ya lo vimos, es que le da una identidad biológica, ¿verdad? Porque le dice, tú eres hijo de tal persona, o sea que le está diciendo, yo ya sé quién es tu padre, quién es tu descendencia, cómo te crearon, cómo llegaste ahorita hasta mí, ¿verdad? O sea, conoce su pasado, conoce la descendencia de su pasado. Entonces Dios me decía, no importando de dónde venimos, quiénes somos, quiénes fueron nuestros padres, quiénes fueron nuestros abuelos, quizás anduvieron en cosas no sanas, pero ya nosotros hemos sido limpios, ¿verdad?, por su sangre y también por todas las liberaciones que hemos pasado en esta congregación, que si verdaderamente las hemos hecho con esa conciencia y no la volvemos a cometer, ya diría yo que a estas alturas somos libres de todas esas transgresiones de iniquidad del pasado, correcto. Entonces, no importando esto, ¿verdad?, sabemos que tenemos esa identidad biológica, donde le dice, tú eres. Y el tú serás, me decía el Señor, le está dando la identidad espiritual, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice nuestro apóstol? Tú serás tú serás profeta, tú serás el pastor, tú llegarás. Ella siempre dice una frase cuando está declarando, yo he de verte, hijo, hija, a cada uno de nosotros, donde Dios me ha mostrado que te va a llevar. Entonces, un versículo pequeño, pero con gran poder de enseñanza que Dios nos trae al decirnos quiénes somos nosotros antes de que venimos a Cristo, ¿verdad? Que está en Juan capítulo 1, verso 42. Y tú serás, que en este proceso del tú eres, viene todo el proceso de transformación, y tú serás en quien te convertirás. Realmente yo me imagino que como este escultor y como Dios, nuestro divino escultor, ha de haber dicho Pedro cuando lo vio, ok, esta piedra está durita, pero manos a la obra, ¿verdad? Aquí voy con todo a darle esta transformación a Pedro, y obviamente pues vimos la disposición de él, que dejó todo y lo siguió, ¿verdad? Luego también en este verso vemos que le da un presente y le da una promesa. El presente pues le dice, tú eres Guadalupe, tú eres profeta David, tú eres José Luis,
tú eres cada uno de nosotros, Héctor, ¿verdad? Cada uno de los varones de esta congregación nos llama por nombre y apellido. Tú eres cada uno de nosotros, cada uno de los que están viéndonos por Zoom en enseñanza. Pero nos da esa promesa perfecta y maravillosa que nos dice en quién nos va a convertir, tú serás. Entonces realmente es una gran enseñanza que el Padre nos trae esta tarde, una gran fortaleza, una gran confianza, que su fidelidad está con nosotros por siempre, ¿verdad? Y debemos pues dejar todo nuestro pasado, dejar todo nuestro mal andar, ¿verdad? Para poder ser de verdad fuente de esa transformación. Así que esa bienvenida de Yeshua HaMashiach a Simón Pedro es semejante a la bienvenida que cada uno hemos tenido cuando hemos venido a esta casa. Yo quiero que cada uno en la noche, ¿verdad? Deseo que pensemos en cómo fue nuestra bienvenida. Tal vez no todos hemos tenido la oportunidad, ¿verdad? Porque en pandemia los que han venido probablemente más nuevos no ha sido tan fácil de poder abrazar y poderles decirles. Pero en algún momento todos hemos recibido, probablemente no necesariamente el día de la bienvenida, no me malinterpreten, sino que nuestro venir a los pies de Cristo en MSHP, en algún momento todos hemos recibido ese tú eras y tú serás, que podemos meditar, ¿verdad? Cada uno de nosotros en ese tú serás, y que yo pueda decir qué cosas yo ya dejé que Dios transforme mi vida y qué cosas necesito que Dios siga transformando mi vida, que como lo vimos es continuo, es día a día, ¿verdad? Y debemos seguir trabajando en esa área. Sabemos que el significado de Simón Pedro, si lo buscamos, ¿verdad? Dios me decía algunas cosas, que podía ser el indigno de confianza, porque aunque no está definitivamente tan expresado, pero siempre hablan de que tenía mal carácter, de que era resbaladizo, ¿verdad? Tenía quizás muchas características negativas, ¿verdad? Pero definitivamente podríamos decir, ¿verdad?, que Yeshua le puso de nuevo un nombre a Simón, lo llama Cefas, que significa piedra, y sabemos que una piedra es firme, es estable. Lo relacionamos con algo grande, aunque sea una piedra chiquita, pero no es una piedra, es una roca, algo grande, es algo sólido. Por tanto, le mostró de una vez el producto terminado, ¿verdad? Porque sabíamos que sobre él caía una gran responsabilidad, ¿verdad? Que era continuar el Evangelio, desarrollar su liderazgo. Por tanto, ya Dios de una vez le da su final. Esta roca, ¿verdad?, es la que transformaría a Simón. Esa roca o piedra en la que transformaría a Simón se convertiría en fortaleza, en estabilidad, en firmeza, en permanencia. Y al hablar de permanencia, ¿verdad? Ya casi vamos avanzando bastante. Al hablar de permanencia en la vida de un cristiano, Dios también me decía eso, ¿verdad? Y no, como dice nuestro apóstol, no estamos aquí para juzgar a nadie, mucho menos yo, ¿verdad? Pero qué importante es la permanencia, porque si vemos, el apóstol, él como apóstol, como los demás apóstoles, Simón, ¿verdad? Pedro, como todos los demás apóstoles, permanecieron con Yeshua HaMashiach todo el tiempo, ¿verdad? Por tanto, realmente la permanencia en nuestra congregación, en nuestro caminar, es sumamente importante, porque dejamos que el Espíritu Santo de Dios, a través de las enseñanzas que Dios nos da a cada uno de los que tenemos el privilegio de recibirlas, y cada uno, pues, cuando digo recibirlas yo, ¿verdad? Cada uno de los que tenemos el privilegio de recibir una enseñanza en esta congregación, siempre vemos que hay una palabra revelada que Dios nos da, que siempre vemos que Dios nos levanta, que nos exhorta, que nos anima a continuar. No es ese Dios que nos regaña, que nos castiga, ¿verdad? Que sabemos que no es quien castiga, pero siempre tenemos una palabra para poder continuar nuestro caminar. Por tanto, la permanencia sí es sumamente importante, ¿verdad? El poder ir de continuo aprendiendo, el poder permanecer en una sola visión, porque tal vez si nos vamos, cambiamos, ir a otro lado, ¿verdad? Que lo cancelamos en el nombre de Jesucristo, pero hemos dicho que somos una congregación única, con un llamado, un propósito específico, ¿verdad? Y vamos viendo cómo Dios nos va cambiando y transformando, pero eso nos lo permite la permanencia en el lugar, la fidelidad a Dios y a la congregación, la lealtad a Dios y a la congregación. Por tanto, realmente la permanencia
Es una de las señales de la transformación que anhelamos o deberíamos anhelar vivir, porque sin permanencia el Espíritu Santo no puede trabajar en nosotros, porque a través de ella estamos demostrando nuestro interés, nuestro anhelo de que la obra de Dios que ha comenzado no pare, que siga continuamente cambiándonos día con día, ¿verdad? Pues tanto que hablar, ¿verdad? Voy a acelerar un poquito, pero tanto que hablar sobre el tema de cómo Dios nos va cincelando, ¿verdad? De cómo Dios nos va cómo Dios va trabajando, de cómo Dios nos va transformando. Me voy a ir a un versículo que me impactó mucho, que ya si vemos, Dios me hablaba aquí un poco de las etapas, de cómo, que lo voy a omitir, pero en resumen de las etapas como el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo vemos que de los primeros 4 capítulos, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, vamos viendo cómo nos habla de todos los apóstoles, de todo el caminar con Yeshua HaMashiach, y cómo el apóstol Pedro en sus libros, el primero y el segundo, si los leemos, son bastante cortos, es un Pedro totalmente diferente al que era antes, ¿verdad? Y ahí me tocaba a mí también, como lo que les decía, como nos toca a todos. Si vemos la parte que Dios ha hecho en nosotros, para no ver solo lo negativo, todos decimos como Pedro era antes y después como habla en sus 2 libros, son totalmente diferentes. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer esa retrospección, ¿verdad? ¿Cómo era yo antes? ¿Cómo soy ahora? Sí, aunque sea un poquito, pero voy cambiando, ¿verdad? Vamos cambiando. Y en uno de ellos, ¿verdad? Dice en una de sus cartas, nos deja ver el nivel de transformación que él está teniendo. Y nos dice en la primera de Pedro, capítulo 1, 6 al 7, es bien corto lo que vamos a ver. Dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Pues recuerden que él ya pasó por la transformación, pues avanzó, ¿verdad? En su transformación. Entonces volvemos a leer, dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces la fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, aquí me decía, me impactaba porque él habla que después de las pruebas, o sea, que pudiese ser toda otra enseñanza, el hablar de las pruebas, el hablar de los procesos de transformación en las pruebas, el hablar de cómo salir victorioso de esas pruebas, el hablar de cómo podemos llegar a sentir esa paz, ¿verdad? Después, en medio de la prueba y después de una prueba. Entonces Dios me decía 2 cosas que son un poco con las que vamos a ir terminando. La pregunta es, ¿cómo se logra esa vivencia de tener alegría y gozo en medio de la prueba de la que nos está hablando el apóstol? Cuando a veces me siento yo en lo personal confundida, adolorida, pasando por alguna prueba o algún proceso, como todos los pasamos, ¿verdad? ¿Y cómo puedo entender que estoy pasando un proceso? Porque a veces no necesariamente los procesos van a hacer que caigamos en el desierto y de verdad esa es mucha mi oración, ¿verdad? Padre, que yo siga creciendo, que yo siga en tu caminar, que me permitas no caer en esos procesos dolorosos. Yo se lo confieso, que yo sí lo oro y lo declaro, ¿verdad? Que nuestro apóstol nos lo enseñó hace mucho tiempo. Recuerdan que cuando uno la ve a ella, yo recuerdo cuando la veía esas veces en el Camino Real, y las que están aquí que compartían con ella siempre linda, glamorosa, hermosa, y la persona que me invitaba muy linda, ¿verdad? Porque yo también no le preguntaba tantas cosas y ella tampoco me contaba. Pero cuando yo ya vine y nuestro apóstol nos enseñó, no pidan ser como yo, porque no vamos a poder asistir, pasar por todos esos procesos que ella ha pasado. Entonces yo de verdad sí me he tomado de esta palabra. Le digo, Señor, yo sé que tengo que pasar por procesos de transformación en mi vida, porque si no, no voy a seguir creciendo y me voy a estancar, ¿verdad? Y no quiero ese estancamiento. Pero sí le digo,
si invoco al Espíritu Santo cuando sí estoy pasando en un proceso, alguna decisión que tengo que tomar, financiera, de laboral, o algo que tengo que tomar, si le invoco. Yo se lo he dicho muchas veces, que es la parte que Dios trabaja en mí, porque quiero hacerlo en mis fuerzas, quiero hacerlo en mi conocimiento, quiero hacerlo en mis expectativas, quiero hacerlo en mi propio caminar, quiero hacerlo calculadamente. Esa es la palabra que yo antes me vanagloriaba de decir: yo soy una mujer calculadora, ¿verdad? O sea, que yo sé hasta dónde puedo llegar y hasta dónde, pero obviamente no dejaba que el Espíritu Santo trabajara en mí. Entonces yo trato de invocar al Espíritu Santo que me dé la fortaleza para comprender que es Dios el que está trabajando en mi carácter en ese proceso, y yo poder descargar mis fuerzas, descargar mis cargas, perdón, y poder descansar en Él y sentir que la carga es mucho más liviana. Y definitivamente cuando lo logro, como esta semana, que nos tocaba tomar una decisión con Ricardo, una decisión buena, ¿verdad? Una decisión buena. Habíamos estado muy atribulados, pero al final oramos juntos, se la pusimos al Señor. Necesitábamos mucho dinero para completar el hacer una inversión, y Dios tocó el corazón de mi suegra y nos dio la mitad de lo que nos faltaba, y pudimos completarlo. Pero desde la semana pasada yo ya le había puesto esa carga al Señor. Venía 2 meses atrás, no había querido decírsela a mi apóstol por no cargarla, hasta creo que hace una semana se lo compartí, y ella nos empezó a apoyar en oración, profeta Devita y ella. La respuesta fue rápida, ¿verdad? Pero no es fácil para mí entregarle las cosas al Señor, los procesos, porque sé que Él trabaja en esa parte mía, de que yo dependa de Él, porque el socorro viene de Él, el consuelo viene de Él, la respuesta vino de Él, ¿verdad? Y ahora precisamente pudimos hacer esa inversión y esa decisión. Pero la otra parte, que es algo lindo que el Señor me recordó, que es donde terminamos. Yo sí puedo lograr a veces, se los comparto, poder tener esa paz y decirle: Señor, tú eres el que vas a obrar, ¿verdad? Yo ya tengo paz en esto, ya te lo entregué. Si es de ti se va a dar, si no es de ti no se va a dar, ¿verdad? Pero la palabra dice ahí específicamente que vamos a tener gozo y alegría. Y yo le decía: Señor, ¿cómo puedo lograr y experimentar ese gozo y esa alegría? Y aquí vamos a ir terminando con este testimonio que nuestro apóstol nos ha compartido. Ojalá ustedes lo recuerden, de una pareja que casada de muchos años, muchísimos años de estar en el Evangelio, pastoreando una iglesia, militar de carrera, ¿verdad? Usted creo que lo conoció, ¿verdad? De carrera, ella ama de casa, pero la ama de casa, ¿verdad? De antes, ya están señores. La ama de casa, nos contaba nuestro apóstol, dedicada a sus hijos, excelente cocinera, excelente ama de casa, que él fue diplomático, ¿verdad? No estaba aquí, eventualmente nos representaba el país en otros lugares, así que yo me imagino que ella igual era distinguida, ¿verdad? Para poder acompañar a su esposo en todas estas misiones. Y recuerdo cuando nuestro apóstol nos cuenta, ¿verdad? Y ella llora cuando nos cuenta, porque lo vivió con ella, cómo el esposo se va con otra mujer, pero esta familia, ¿verdad? Que pues tuvieron que separarse. Él se va con otra mujer, ¿verdad? Otra diplomática, otro país. Me acuerdo cuando nuestro apóstol dice, pero él seguía siendo el proveedor de la casa, seguía él manteniendo todo. Y yo me imagino, porque no recuerdo tan bien cómo ella nos lo cuenta ese testimonio, pero yo recuerdo, o me imagino yo, estando en la casa de esta señora, de esta ama de casa, de esta esposa militar, que debe haber llegado nuestro apóstol y algunas consiervas o más pastores, ¿verdad? No, más pastores, no recuerdo, mujeres. Y creo yo que ella comentaba que compartían, ¿verdad?, la palabra, ella preparando algunos bocadillos, porque sí me recuerdo que nos contó que estaba ella, nos compartió, perdón, que estaba ella pues cocinando, ¿verdad? Y que le preguntaron, ¿verdad? Mira, ¿cómo estás pasando este proceso? ¿Cómo estás pasando esta prueba? Y ella empezó a cantar la alabanza que todos en algún momento desde chiquitos nos la enseñaron. Yo no puedo cantar ahorita, así que ustedes ayúdenme a cantar.
esa mujer, pues nuestro apóstol cada vez que nos lo cuenta llora. Yo me transporto a ese lugar y a ese momento, como esa mujer, porque somos esposas, ¿verdad? Y probablemente en algún momento lo hemos vivido, cómo esa mujer en medio de esa prueba y ese dolor podía estar cantando esa alabanza y estar diciendo, Señor, yo tengo gozo en mi alma y en mi ser en esta prueba. De verdad que ese proceso de transformación que ha de haber pasado esa pareja, quizás no solo para ellos, sino para sus hijos, ha de haber sido tan hermosa, ¿verdad? Tan gloriosa, que entiendo que muchos años ya fue eso, y ellos ahora pueden disfrutar ese fruto de un mejor amor, están juntos de nuevo, en un amor realmente verdadero, en un amor crecido, en un amor maduro, donde hoy ya comparten el gozo, la felicidad con sus hijos, con sus nietos, ¿verdad? Así que cada quien va a tener su propia estrategia de cómo invocar al Espíritu Santo que nos recuerde que si estamos pasando en ese proceso para transformarnos, que nos dé la fortaleza, que nos dé la firmeza, que nos dé la fidelidad, que nos dé la lealtad. Y cómo traer ese gozo, también cada uno va a tener su estrategia de cómo traer ese gozo en medio de la dificultad. Yo les comparto que esa es la estrategia que yo utilizo, recordarme de esa mujer, me la imagino alrededor de una cocina con muchas mujeres y ella cantando la alabanza, yo tengo gozo en mi alma, ¿verdad? Y viviéndola. Así que vamos a cerrar ya, ¿verdad? Diciéndole que no vamos a poder leerlo porque tampoco era parte de la enseñanza, pero cuando tengamos el tiempo que podamos leer Lucas 22, 54, 62, que vemos la parte en cuando ya Yeshua HaMashiach es llevado, ¿verdad? Y Pedro lo niega 3 veces, donde se cumple la palabra que Yeshua le dice aquí en esta parte de Lucas 22, 54 al 62, ¿verdad? Y vemos que le dice, ¿verdad? Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Que Pedro llora amargamente ante la mirada de Yeshua, lo vemos en el verso 61, pero me imagino que esa mirada no fue para decirle, viste, te lo dije, que a veces uno de esposa o de padre, cuando uno a veces quizás está esperando como que el otro cometa el error para decirle esa famosa palabra, viste, te lo dije, ¿verdad? Entonces yo me imagino que esa mirada de Yeshua profunda, ¿verdad? No fue para decirle, viste, te lo dije, sino fue una mirada para decirle, a pesar de que fallaste, a pesar de que me negaste, a pesar de que tienes tus errores y tus imperfecciones, yo te amo y yo te perdono, ¿verdad? Porque te he amado con amor eterno. Así que esta tarde nos viene diciendo Yahweh a cada uno de nosotros, solo necesitas que mi mirada se cruce con tu mirada. No importa cuántas cosas hayas hecho o estés haciendo hoy. Yo, el Señor tu Dios, vengo a buscarte a ti de entre la multitud como busqué a Pedro, con mi mirada para verte a tus ojos y poderte decir que te amo profundamente, que te escogí a ti para transformarte, para bendecirte y no importa las veces que me has fallado o me hayas negado. Yo, tu Dios, te estoy levantando hoy para transformarte. Aunque quizás tengamos que llorar amargamente, cada uno de nosotros, de arrepentimiento, por no entender cómo Dios es tan fiel y que nos perdona aún sin merecerlo, pero Él hace todo por amor. Amén. Así que alabamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta tarde que nos permitió el compartir esa hermosa palabra, que hay tanto que descubrir, tanto que escudriñar, hay tanta enseñanza que usted nos está diciendo, Padre, de cómo la transformación en nuestra vida puede irse dando paso a paso, lentamente, como usted lo fue haciendo en el apóstol Pedro.